Bueno, esta chica de aquí es nuestra prota y hoy es su cumpleaños número 16. ¡Ja! ¡Qué bonita edad!, ¿no? Ideal para que te digan que te vas a casar. Espera, ¿qué? Sí, como escuchaste. Esto es real, hijo. Es que a Uni le cantaban el cumpleaños feliz y le dicen: mira, mijita, este compita que ni habla será tu futuro esposo y ahora vivirá con nosotros. Obviamente, la waifu queda en shock, pero tranquilos, pues estos compitas tienen un pasado juntos, solo que la waifu por un extraño motivo perdió su memoria y ahora tendrá que recordar qué carajos ocurrió. Pero a ver, un poco de contexto, ¿no? El anime comienza presentándonos a una waifu que estaba teniendo un sueño extraño en donde conoce a un pibe. Y bueno, quizás era un recuerdo o una premonición de lo que estaba por pasarle. Ella es nuestra prota, Kobeni. Ahí cuando despierta, baja al salón y su hermana Benio la estaba esperando con un pastel de cumpleaños. Ahí celebra con ella y la waifu le dice unas palabras que le dan en el cocoro y casi se pone a llorar. Sí, la quería mucho al parecer. Luego su madre, por otra parte, era un poco más reservada con sus sentimientos, pero igual la felicita por su cumpleaños y también le dice que debe comenzar el compromiso que le había dejado su abuelo. Así que, bomba, le presenta a Hakuya. Y es que el pibe ese llevaba rato viendo cómo las dos hablaban, o mejor dicho, cómo Kobeni lo rechazaba, aunque eso tampoco era como que le importaba mucho. Y gracias a esa actitud, la waifu se cabrió, más aún porque ni siquiera se conocían. Más tarde toca la puerta a su hermanita pequeña llamada Mashiro. Esta nanita le dice que también vivirá con ellos para proteger a su hermano y enseñarla a cómo tratarlo. Sí, gente, esta nanita es pequeña pero peligrosa. Pero bueno, mientras la waifu procesaba todo lo que estaba ocurriendo, justo el día de su cumpleaños se da cuenta que si va a vivir con dos personas más, deberá comprar más comida y justo sale para eso. Aunque bueno, por suerte el prota fue con ella para ayudarla a evitar que se diera tremendo chingadazo saliendo de la casa. Y bueno, él también era muy torpe, aunque quería ayudarla con las bolsas y cuidar de ella. Bueno, mientras los tortolitos están de compras, su hermanita comienza a buscar cualquier tontería en la casa para fastidiar a Kobeni, pero la Loli no esperaba que su hermana la estuviera vigilando y le dice que si quiere hacerle la vida imposible, ella también haría lo mismo con ella. Y bueno, más tarde los pibes llegan a la casa y la waifu se pone a cocinar. Ahí cuando la enana se acerca y ve que estaba haciendo su comida favorita, se alegra mucho, pero no era lo que esperaba para ella, pues estaba muy picante, así que le pregunta cómo lo prefiere, pues si iban a comenzar a vivir juntos y ella era la que cocinaba, no quería hacerlo sentir mal. Y bueno, poco a poco quiere ir ganando a su cuñada, la cual venía de un pueblito, por cierto, y con tan solo ver la TV de la waifu, estaba como si hubiera visto a Diosito en persona. Y bueno, al día siguiente comenzaban las clases y la prota, mientras iba de camino a la escuela con el pibe, comenzó a preocuparse de que todos se enteraran de su compromiso con él. Aunque bueno, eso no salió muy bien, porque su amiga Mayura los escuchó hablar y encima el men se presentó como su prometido. Bueno, después de esto, la waifu le pide que por favor no le diga a nadie más en su clase sobre lo que está ocurriendo. Y bueno, cuando llegan a la escuela, ve que la enana terminó el papeleo y logró hacer que el emo y ella quedaran en el mismo salón que ella. Así que salió un momento para decirle que dejaran el fastidio. Ella debía estar en la guardería o algo así, pero la enana le dijo que no, debía subestimar las influencias que tenía su familia. En eso llega su hermana mayor, quien al parecer era la más popular de la escuela, pero la enana no pensaba lo mismo, y es que ni siquiera entendía por qué la adoraban tanto. Y para su mala suerte, la delegada se fijó en ella, cosa que sorprendió a todos, más aún a la enana, que tuvo que salir corriendo. Bueno, la waifu era popular porque destacaba en todas las asignaturas, además de su forma de ser, y esto era algo incómodo para la prota, porque siempre la comparaban con ella, y como el emo se dio cuenta de que eso le incomodaba, intenta consolarla. Al mismo tiempo, como la enana parecía un koala con el pibe, aprovecha para decirle que no se resista con Benio, de lo contrario, la seguirá fastidiando. Y bueno, al día siguiente, vemos a la enana quejándose porque no puede creer que su hermana sea tan popular en la escuela, pero como ella sabe que es una loli muy infantil, intenta hacerle sentir mejor y le ofrece unos dulces, aunque ella no era tan tonta como pensaba y se va corriendo. Vamos, conquistarla no iba a ser una tarea fácil para ella, pero bueno, más tarde cuando cenan, la enana comienza a hablar de la vez que Kobeni fue a visitarlos a su pueblo, aunque ella no recordaba todo con claridad, así que su hermanita trata de contarle todo lo que había pasado, pero el emo le dice que no lo diga, pues es mejor que todo eso quede en el pasado. Sí, la cosa se puso misteriosa. Luego de esto, ellos hablan a solas y la waifu le pregunta por qué no quiere que Kobeni se entere que la salvó cuando eran unos niños, pues si le contaba todo eso, probablemente la waifu se enamoraría más rápido de él, pero él le dice que si olvidó algo así, fue por algo, y era mejor dejar las cosas así, y es que no quería que se casara con él pensando que tiene que pagar una deuda o algo así. Por otra parte, la prota, mientras estaba en la sala leyendo un libro, comenzó a pensar en lo que pasó hace años cuando eran niños, y también lo que ocurrió en la cena, así que para no quedarse con la duda, va a preguntarle a la nana.
nana. Pero la Loli acababa de ver un programa de extraterrestres en la televisión y había quedado bien traumada, ya que en su pueblo nunca habían escuchado nada de esas cosas. Y bueno, gracias a esto, la waifu no pudo preguntarle nada. Ya más tarde, no podían quedarse dormida de tanto pensar en eso. Y cuando por fin logró quedarse dormida, tiene un sueño donde va a visitar una casa gigante en medio de las montañas, donde también vio la figura de un gato. Pero justo cuando la cosa se estaba poniendo interesante, la waifu despierta. Y bueno, al día siguiente, la prota le pregunta a Mashiro sobre el asunto, pero la enana no le dice nada y seguía toda asustada pensando que iba a ser secuestrada por los extraterrestres en cualquier momento. Tanto así que cuando su hermano apenas le habla, sale corriendo asustada y se da tremendo putazo por tonta. Ahí al llegar a la escuela, las waifus le curan las rodillas y mientras están hablando, Benio se acerca y se entera que le tiene miedo a los extraterrestres. Esto hizo que se interesara aún más en ella, pues le parecía más infantil de lo que esperaba. Por otra parte, la enana no puede creer cómo es que tiene a todos de su lado, y como estaba asustada por lo de los extraterrestres, piensa que ella era uno de ellos y estaba lavándole el cerebro a todos en la escuela. Sin embargo, las waifus le enseñan todas las cosas que había logrado Benio, para que entendiera que no era nada tan loco como lo que estaba inventando. Pero eso lo único que hace es aumentar sus sospechas hacia ella, pues no esperaba que alguien pudiera ser tan perfecto. Y bueno, como la waifu estaba escuchando todo lo que pensaba de ella, le dice que no debía preocuparse por eso. Ella solamente quería ser una buena hermana mayor, y también quería que ella fuera su nueva hermanita pequeña, para que la trate como Kobeni. En eso llega Kashima, la vicepresidenta del consejo, y le da un buen madrazo a Benio para que deje de molestar a la enana. Y bueno, después de que se fueran, Mayura le pregunta dónde estaban viviendo, y la Loli le dice que en casa de Kobeni, lo que hace que la waifu se altere y le dice que no diga esas cosas para que nadie más se entere. Pero la muy tonta dice que eso no era un secreto y comienza a gritarlo. Gracias a eso todos los descubren, donde menos mal no dijo que estaban comprometidos. Bueno, al otro día su madre se reúne con ellos en el desayuno. Ahí la vieja le pregunta al prota qué le gusta de comer, pero en eso Benio, además de estar jugando con la enana, se mete en la conversación y le dice que su hermana ya sabía todo lo que le gustaba. Eso la ponía incómoda porque, de verdad, parecían una pareja de casados. Ya más tarde en la escuela, vemos que la waifu no estaba muy emocionada porque les tocó clases de deportes, y ella no era muy buena en eso debido a las dos buenas razones que se carga. Al mismo tiempo, seguía pensando que era muy incómodo estar con un prometido del que no sabe nada. Y bueno, al mismo tiempo, mientras la enana habla con Mayura, se da cuenta que era buena en muchas cosas, como labores de la casa, en las asignaturas de la escuela, y también era muy linda. Y bueno, la waifu era muy popular como su hermana, y ni siquiera se había dado cuenta. Ahí fue donde la enana cayó en cuenta que Benio podía llegar a ser una amenaza para el compromiso de su hermano, en caso de que se ponga celosa. Sí, vaya imaginación tener la Loli, aunque se han visto casos. La cosa es que al terminar las clases, la enana habla con su hermano y le dice que se ponga las pilas con la waifu, pues con lo popular que era en la escuela, alguien se la podría quitar. Y bueno, en eso llega Benio para invitarla a tomar té y comer dulces en la sala del consejo, pero como era de esperarse, la enana la deja en visto, a diferencia de la vicepresidenta, que cuando ella la invita, sí le dice que sí. Por otra parte, los protas regresan solos a casa, aunque antes debían pasar por el supermercado a comprar unas cosas. Cuando llegan ahí, ven un desmadre de personas, pues había un descuento en la carne y bueno, todos estaban aprovechando, así que el prota tampoco se perdió esa ganga. Mientras tanto, la waifu compró unas tazas para ellos dos, ya que después de todo eran parte de su familia. Ahí cuando llegan a casa, la enana le agradece por el regalo y le dice al emo que también le agradezca, pero como el men tenía la mente en otro planeta, le da las gracias a su madre. Sí, buena crack. De esta manera llega el finde y vemos que el prota recibe una carta de su padre preguntando cómo iba todo. Ahí la enana, toda asustada, le responde y le dice a su hermano que entregue la carta por ella. Y bueno, mientras eso ocurría, las hermanas estaban lavando y tendiendo la ropa en el patio. Ahí se dieron cuenta que la ropa interior de la enana parecía la de un bebé, y la enana se enteró que Benio la vio, así que se avergonzó tanto que se puso a llorar. Y bueno, para poder calmarla, la prota tuvo que prepararle algo de comer, donde ahí se dieron cuenta que el prota no estaba en casa. Y bueno, aprovechando el momento, fue a preguntarle sobre su prometido, y su hermana le cuenta cuando fue a visitar la casa del prota. Ahí el pibe le salvó la vida y por esa razón no estaba en contra de su compromiso. Y es que el man era buena persona, además de que eran órdenes de su abuelo, y bueno, gracias a esto la waifu se siente culpable de haber olvidado algo tan importante. Así pues, al día siguiente, la waifu amanece enferma y cuando intenta levantarse de la cama y mira sus piernas, estaba como si se fuera pasado de birras, así que se queda guardando reposo. Por otra parte, la enana le pregunta a su hermana por qué le había dicho, y ella le dijo que era porque se sentía culpable del accidente, ya que ella era la que tenía que acompañar a su abuelo, pero por salir con sus amigas, le dijo a su hermana que la cubriera, y fue cuando ocurrió. Y bueno, justo en ese momento llega Kobeni, que había escuchado lo que estaban hablando, y le dice que no se tiene que sentir culpable por lo sucedido, pero por estar levantándose de la cama, le vuelve a dar el patatús y se desmaya. Al mismo tiempo vemos que Benio era bien mala cocinando, y es que la pobre nana
hermana, al fin, comenzó a tomarle aprecio a Kobeni. Y ya saben cómo dicen, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que no tenía de otra que comer lo que fuera hasta que ella se recuperara y volviera a cocinar. Así pues, al otro día, la waifu estaba mal y vuelve a faltar a la escuela. Ahí el men dice que quiere quedarse con ella para cuidarla, pero gracias a eso su hermana dice que no puede dejar a dos adolescentes solitos con las hormonas alborotadas y dice que ella lo hará. Pero al final nadie se queda porque la prota se molesta con su hermana por darle mucha importancia y les dice a todos que vayan a clases. Así que eso es lo que hacen, aunque dicen que regresarán lo antes posible. Y bueno, cuando regresan, continúan cuidando de ella. Y mientras la nanita estaba con ella, recuerda la cicatriz le había quedado por el accidente que tuvo. Ahí la waifu le dice que su hermano no tenía, y eso al menos le alegró un poco, aunque igual seguía sintiendo culpa por haberse lastimado al salvarla. Ahí al otro día, la waifu ni siquiera podía ver al prota a los ojos, de lo apenada que estaba. Gracias a eso, el men piensa que está molesta con él y sale corriendo. Ahí la waifu lo sigue y le dice que él no tenía la culpa, al contrario, la salvó y quería agradecerle por eso. Con esto dicho, por fin hicieron las paces de cierta manera y se fueron a la escuela. Por otra parte, Benio estaba cabreada porque sabía que los dos habían tenido un momento romántico y la idea de perder a Sunichan. Por otra parte, la prota le cuenta a su amiga todo lo que está ocurriendo con el pibe y ella le dice que son el uno para el otro. Además, busca de ayudarla a conquistarlo, así que va y le pregunta qué le gusta, para que el men, delante de ella, le diga que le gusta Kobeni. Y bien jugado, tigre, 10 puntos para Gryffindor. Bueno, más tarde en casa, los hermanos reciben una carta, la cual decía que iban a enviar a alguien de su pueblo para ver cómo iban las cosas con ellos. Al otro día, Benio le regala una pijama bien kawaii a la enana, cosa que la hace cabrear porque la seguía tratando como una niña. Aunque bueno, como que a ella le gustaba la cosa, porque terminó colocándosela. Al mismo tiempo, aprovechan para decirle a Kobeni que un familiar de ellos irá a casa para visitarlos. Gracias a esto, la waifu se pone bien nerviosa, pensando en qué hará de comer, cómo comportarse y ese tipo de cosas. Pero bueno, en ese momento, el men le recuerda que tienen que presentar exámenes al día siguiente, lo que hace que se ponga aún más nerviosa de lo que ya estaba. Pero el men intenta consolarla, acariciándole la cabeza. Al otro día, luego de presentar los exámenes, van a comer algo, y como el prota hace un cumplido con respecto a la comida de Kobeni, delante de su hermana, se vuelve a molestar con él, pues al ver que cada vez se llevaban mejor. Por otra parte, vemos que una waifu en kimono llega a la ciudad. Esta era la encargada de vigilar a los hermanos, pero termina perdiéndose en la ciudad, donde por suerte se encuentra con el prota, que justo venía saliendo de hacer mercado. Ahí al ver que tenía un montón de bolsas, Kobeni se ofrecen a ayudarla, y luego de hablar un poco, se dan cuenta que van hacia el mismo lugar. Y bueno, cuando llegan, la waifu se presenta como la madre de los chicos, llamada Shirayuki. La prota se queda sorprendida porque era prácticamente del tamaño de Mashiro, y aún así pudo tener 2 hijos. Pero bueno, con intención de ayudar a su hermana, Benio le ayuda a preparar un té para que atienda a su futura suegra de manera correcta. La doña estaba feliz de que alguien tan buena como ella estuviera con su hijo, pues debían mantener el linaje. Además, le menciona que en el accidente que ambos tuvieron hace años, el men tuvo que usar sus poderes para salvarla. A ver, ¿cómo que poderes? Ahí la nana le dice que aún ella no sabía nada sobre eso, y la vieja sigue embarrándola, diciendo que ellos no son humanos, son una especie que puede transformarse en perros. A ver, ¿de qué me perdí? Crepúsculo le llaman a esto. Luego de esta revelación, la prota tiene unos pequeños recuerdos de algo similar, y al ponerse a pensar tanto, más la noticia de la vieja, le vuelve a dar otro patatús y cae desmayada. Ahí la doña confirma lo que estaba sospechando. Resulta que el prota compartió la mitad de sus poderes con ella para poder salvarla, y bueno, por suerte, los síntomas que presentaba hacían que se la pasaba durmiendo. Y bueno, con todo esto dicho, y luego de todo el alboroto, la doña se regresa para su casa, pero antes de irse le pide a su hermana que no comente nada sobre esto, aunque por lógica casi nadie le creería si se pone a hablar más de la cuenta. Y para que la prota le termine de creer, antes de irse, le muestra que sus poderes eran ciertos, y le dice que el prota tiene la manía de acariciarle la cabeza porque ella lo hizo cuando lo conoció, y como le gustó, él hacía lo mismo. Bueno, al otro día, Benio prepara el desayuno para ayudar a su hermana, y menos mal que esta vez sí eran comestibles. Bueno, mientras comen, la prota le pregunta a la enana si podían transformarse en furros con libertad, y ella le dice que otros sí, pero no era como ella seguro lo estaba imaginando, con orejas y colas como una cosplayer. Bueno, con esto dicho, la waifu estaba aún más interesada en la transformación del prota, pero el men dice que prefiere no hacerlo. Bueno, cuando llegan a la escuela, reciben las notas de los exámenes que habían presentado. Ahí todos se quedan sorprendidos al ver que el prota quedó de primer lugar, a diferencia de su hermana que quedó de última. Aunque bueno, ella nunca había ido a la escuela, y como no era una humana normal, solo asistían para mezclarse con los humanos. Aunque bueno, a pesar de quedar de última, logró aprobar, así que la prota la felicita. Ya más tarde nos enteramos que es San Valentín, y la waifu pensaba hacer algo para su prometido. Y bueno, a pesar de que no le gustaba el dulce, la enana le dice para regalarle chocolates hasta descubrir cuál es su favorito. Aunque bueno, mejor debía preguntarle. Y bueno, cuando lo va a hacer,
parecer lo encuentra bien dormido en pleno salón, así que aprovecha para acariciarle la cabeza, pero gracias a eso el man se despierta y se da tremendo tortazo, donde por otra parte Benio seguía acosando a la enana, pues como su hermano le había quitado a Kobeni, quería que ella tomara su lugar, pero la Loli se la ponía bien difícil. Ya más tarde, cuando salen de la escuela, van a una tienda para buscar un chocolate que le gusta al men, y su hermana compra un montón de unos que traen unos muñecos de dinosaurios, pero tienes muy mala suerte, porque sale justamente el dinosaurio que me le gusta. Bueno, al mismo tiempo, la prota comienza a pensar más en su compromiso, y debido a esto se compara con su madre y con su hermana, pues ella tenía un buen trabajo, y su hermana era muy linda y seguramente tenía un montón de cosas buenas por delante, y ella de cierta manera se sentía acomplejada por eso. Ahí al día siguiente Kobeni tenía listo el regalo para su furro, digo, para el men, pero estaba esperando el momento adecuado para dárselo, y cuando por fin se quedan a solos en la terraza de la escuela, había un montón de parejas haciendo sus regalos de forma romántica. Gracias a eso se arrepiente, sale corriendo y el pobre furro termina en la friendzone. Así que se sienta en un parque todo despechado, pues él estaba esperando que su waifu le regalara algo, pero cuando llega a la casa, bien cabreado, la enana se da cuenta que había pasado algo, pero en ese momento también llega Mayura con un montón de chocolates de dinosaurio que le habían sobrado. Además le dice al prota que Kobeni estaba buscando el momento adecuado para darle unos chocolates, y gracias a su ayuda es que la waifu se llena de valor para entregárselos. Y bueno, mientras él estaba contento por su regalo, Benio y la nana estaban haciendo desmadre en toda la casa por los celos que sentían por ellos. Y bueno, en un cambio de escena, conocemos a la secretaria del consejo llamada Konoha. Esta waifu sentía celos de la nana, pues ella admiraba a Benio, y bueno, esto se debe a que la waifu la había ayudado y desde ese momento se volvió una especie de diosa para ella, tanto así que entró al mismo colegio que la waifu, pero cuando se enteró que tenía una hermana menor, se llevó tremenda decepción, aunque era su familia y bueno, lo dejó pasar, pero con la enana no se puede decir lo mismo. Por otra parte, conocemos a Nico, una amiga de Konoha. Esta le da la idea de investigar a la enana, ya que mostraba tanto interés en ella, así que acepta y le pide que consiga algo para chantajearla. Ahí mientras Nico anda jugando a la detective, vigilando a las waifus, el prota la descubre y le pide que no lo haga. Ahí le quita la cámara que tenía y le borra las fotos que había tomado. Y bueno, al comentarle esto a Konoha, se sintió atraída hacia el men, por lo celoso que era con sus waifus. Y bueno, más tarde nos enteramos que el emo había reprobado en matemáticas y debía presentar otro examen para recuperar sus notas. Debido a esto, Mayura y Kobeni se reúnen con él en la biblioteca para ayudarlo a mejorar sus notas. En medio de esto, la enana va un momento al baño y sale corriendo toda asustada porque el par de locas la estaban vigilando y ella pensaba que eran unos fantasmas o algo así. Pero bueno, al día siguiente, la prota le pregunta a la enana cómo era que había probado y su hermano no, pues resulta que la Loli hizo trampa utilizando hipnosis, cosa que también podía hacer el men, pero a diferencia de su hermana, le gustaba hacer las cosas correctamente y quería probar sin hacer trampas. Sí, ese es tu ídolo, porque el mío sí. Por otra parte, vemos a Konoha preocupada porque pensaba que la prota le iba a contar sobre la escena que vio de ella, bien cabreada, cuando estaba persiguiendo a la enana, y gracias a su enojo, grita en medio del pasillo que quisiera hacer la enana para que Benio la trate igual. Además, como escuchó que ella siempre estaba hablando mal de su diosa, la confronta fuera de la escuela. Ahí al estar cerca de ella se da cuenta que vivía en las montañas por su dolor. Aún así le dice que respete más a Benio, pero lo que ella no sabía era que la enana era la que estaba sufriendo por culpa de ella. Bueno, después de que la waifu se va, la enana le dice al prota que Konoha tenía un fuerte sentido del olfato, así que era de la misma especie que ellos, y la rubia por su parte también descubrió que eran iguales que ella. Y al día siguiente, la prota se pone a pensar en lo que la enana le dijo sobre la rubia, y cree que lo mejor es mantener en secreto lo que descubrieron, porque ella estaba con su hermana en el consejo, y hablando de ella, justo se dio cuenta que le estaban ocultando algo, así que comenzó con sus juegos, pero aún así no le dijeron nada. Ya más tarde en la escuela, la rubia sigue pensando cómo es que el prota y su hermanita terminaron viviendo con Benio, aunque para que se quedara tranquila, Nico le dio un montón de fotos de su diosa para que se quedara más chill y no pensara tanto. Por otra parte, Benio estaba bien preocupada pensando que su hermana ya no la quería y por eso no le quería decir nada, eso sin mencionar que se pone paranoica a pensar muchas cosas sobre lo que no le dijo. Siguiente, la pobre estaba muy intrigada. Por otro lado, llega el finde y los chicos salen al centro comercial. Ahí van a una tienda para comer algo, pero la prota no estaba muy contenta con esa idea porque pensaba que podía seguir engordando si comía más de la cuenta, así que le da la mitad de su comida al furro. Y bueno, gracias a eso, malinterpretan la situación y creen que son novios, ya que eso era muy tierno para las chicas. Pero bueno, luego de esto van a comprar algo de ropa y vemos que Kobeni tiene unas caderas bien grandes, pues cuando estaba intentando probarse unos pantalones no le quedaban, y en vez de estar orgullosa de tener un cuerpazo, se molestó, y como Nico estaba haciendo el papel de detective de nuevo, pensó que eso era importante y se puso a anotarlo. Sí,
sí. Bueno, ahí el prota la vuelve a descubrir y la regaña. Encima, todos se dan cuenta que estaban hablando de ella, así que la waifu se retira por el momento, aunque no pensaba rendirse tan fácilmente. Al día siguiente vemos que la rubia busca de hablar con la enana en privado, así que suben a la terraza, donde mientras hacían un pinche desmadre para subir, Benio se da cuenta y pensaba que las dos se estaban peleando por ella, así que intentan ir a espiar, pero la otra waifu la detiene para que no esté de chismosa. Ahí cuando llegan a la terraza, el par de tontas ni siquiera pueden hablar del frío que estaba haciendo, así que al final terminan bajando de nuevo para hablar detrás del gimnasio. Ahí mientras tanto, la prota piensa que se ha tardado bastante, así que va a ver en dónde se metieron. Ahora regresando con las lolis, vemos que la rubia le dice que no estaba bien que engañan a Benio para vivir con ella siendo de otra especie, y la enana se pone a llorar por insultarla de esa manera, pues ella no estaba en esa casa por Benio. En eso llega su hermano para consolar a la enana. Ahí la rubia le dice que escucha un rumor sobre los hombres de su especie, y gracias a eso le pide matrimonio sin pensárselo dos veces. Espera, ¿qué? Sí, full random la rubia. Encima Kobeni estaba escuchando todo y esa última parte no pareció gustarle. Bueno, como sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, intenta irse sin que nadie se dé cuenta, pero fue todo lo contrario porque tropezó y bueno, cuando todos la vieron salió corriendo bien apenada. Ahí el furro busca de seguirla, pero la rubia no quiere dejar ir a su futuro esposo. Si esta rubia quiere a todos para ella. Ahí la enana le dice que está comprometido con la prota para que deje el fastidio. Y bueno, al decir eso, queda paralizada, pues ella no se esperaba algo así, y mucho menos sabía qué hacer con un rival en el amor. Por otra parte, vemos que el emo alcanza a la waifu y le dice que esa propuesta que le hizo la rubia le vale madres. Él solo quería casarse con ella y con nadie más. Y justo en ese momento, la chismosa de Nico escucha lo que dice el men y les pregunta si estaban saliendo. Y como recordó que la waifu le prohibió hablar de eso, le dice muy serio que no estaban saliendo. Así que la waifu se va. Pero Kobeni quedó algo molesta por lo que le dijo el prota. Sí, que la se entiende, o sea, solo hizo lo que ella le pidió. Ahí es donde se da cuenta que está comenzando a gustarle. Y bueno, luego de esto vemos que Nico sale de chismosa y le dice a la rubia que ellos dos no tenían ninguna relación. Y eso la emociona, porque así tendría las puertas abiertas con el pibe. O bueno, eso era lo que pensó ella. Ya el otro día, la rubia se encuentra con los chicos y le dice a Kobeni que no piensa rendirse con el furro. Pero ella, por su parte, lo único que hace es pedirle que no comente nada en la escuela sobre su compromiso con el prota. Además, la nana pensó en un plan B para ayudarla, el cual era tomarle fotos a Benio y dárselas para que cerrara la boca, pero eso no salió muy bien. Y bueno, regresando con las chicas, la rubia le dice que ella no pensaba decir nada sobre el compromiso. Al mismo tiempo le dice que ella no se ve animada en casarse con él, así que debería mandarlo a la friendzone de una vez para que no le rompa el cocoro más adelante. Gracias a eso, la prota se pone a llorar porque piensa que de verdad le está haciendo daño el furro, pero justo cuando estaba por responder, llega Benio para saber qué está pasando. Pero la waifu le dice que solo le cayó una basura en el ojo, y como la waifu no es exagerada, dice que va a mandar la escuela por completo para que eso no pase de nuevo. Más tarde, cuando los tórtolos llegan a casa, la waifu le dice al prota que no quiere que se enteren sobre el compromiso entre ellos, y es por las burlas que puede ocasionar, no porque no quiera casarse con él. Pero como el pibe es más lento que yo, la enana termina de hablarle claro y le dice lo que Kobeni trató de decirle, y es que también está enamorada de él, así que le aconseja que le dé un regalo a ella también como muestra de amor. Al otro día vemos a Benio full celosa por lo que escuchó de lo que dijo la enana ayer, y de pensar que el compromiso entre ellos cada vez se está volviendo más serio, pues estaba bien cabreada, aunque por el lado del furro no le importaba nada, y eso hace que se moleste aún más, al punto de hacer un show para luego irse. Kobeni no entiende por qué estaba actuando de esa manera, porque ella ya sabía lo del compromiso. Ahí la nana le dice que es porque ella confesó que el men le gusta, pero ella intenta acomodar las cosas y dice que nunca dijo eso. Pero bueno, lo cierto es que su hermana estaba así por lo que pasó al día anterior. Y bueno, mientras caminan a la escuela, la nana le dice al furro que piense bien lo que va a regalarle a la prota. Y cuando llegan a la escuela, la waifu vuelve a hablar con la rubia para decirle que si pensaba casarse con el prota, pero no le gusta ser el centro de atracción como su hermana, así que le pide que por favor no escriba nada en el periódico escolar sobre ella. Y bueno, que al principio no le cae muy bien lo que le dijo, se da cuenta que en realidad no fue por ella, sino porque era amiga de Nico. Y bueno, esta waifu es bien chismosa. Ya al salir de la escuela, los tórtolos se van solos de camino a casa, gracias a la ayuda de Mayura y de la nana. Ahí justo cuando estaban saliendo, Benio los ve y salta desde el segundo piso, bien encabronada, para detenerlos. Pero en eso llega la nana y le dice que deje el fastidio con ellos dos, ya que todos los esfuerzos que estaba haciendo para que estuvieran solos los quería arruinar. Y bueno, al escuchar eso, la prota se molesta con las dos, porque no le gustaba que la estuvieran vigilando. Así al día siguiente vemos que el prota sale a comprar un regalo para su waifu, y bueno, prácticamente se pasa todo el día buscando, pero no encuentra algo que le termine de convencer. Y cuando estaba a punto de dejar las cosas así, se encuentra con la waifu y ella le regala un pañuelo. Lo lindo era que ella tenía uno igual y con eso hacían match como parejas. Sí, super goals. Bueno, el men queda encantado con el regalo, pero se le pasa un poco cuando ve que ella también
también le da uno a su hermana y a la enana. Pero al verlo un poco desmotivado, la Loli le dice que no se rinda y que debía darle un mejor regalo para demostrar sus sentimientos. Y al día siguiente, la enana seguía recordándole y el pobre furro solamente estaba más presionado. Tanto así que mientras estaba en la escuela, Mayura se dio cuenta que algo le sucedía porque estaba más serio de lo normal. Así que intenta aconsejarlo, pero termina confundiéndolo aún más. Después de esto, los pibes regresan caminando solos a casa de nuevo, pero esta vez no tenían mucho de qué hablar. Así que la waifu le pregunta si su peinado no le molestaba, ya que le tapaba un ojo, pero él le dice que era para ocultar el Sharingan. Nah, mentira, solo le dice que ya estaba acostumbrado. Por otra parte, la enana había ido a comprar más chocolates de dinosaurio, pero como tenía flojera de regresar caminando de forma normal a la casa, comenzó a brincar por los tejados, y al hacer eso, la chismosa de Nico casi logra descubrirla. Por suerte, no logra reconocerla, pero igual su hermano la regañó, porque si alguien más se enteraba de su verdadera identidad, serían obligados a regresar a su pueblo. Debido a esto, Nico se obsesiona con lo que vio, y le dice a la rubia que quería seguir investigando sobre eso, y es que como ella también era uno de ellos, intenta detenerla, pero la waifu ya estaba en su mundo, y en eso se encuentra con el furro, y le dice que dejara de investigar para que la deje tranquila, pero el prota, como no tenía pinche idea de lo que estaba hablando, cree que la prota no era suficiente para ella. Y bueno, hablando de la waifu, se encuentra con ella en el pasillo luego de que Nico se fuera. Ahí la rubia los ve juntos y se pone tan celosa que le dice que en realidad no estaba enamorada de él y que dejaría de ser una molestia para los dos. Y bueno, el hijo de su madre le valió madres, o bueno, más bien se puso feliz porque ya no sería una molestia. Pero bueno, por suerte llega la enana y les cambia la conversación, ya que tenía el regalo ideal para ella, así que propone que ambos tengan una cita. Ahí los dos aceptan y la waifu también invita a la enana, pues sabía que ella quería estar con ellos, aunque la única que no estaba de acuerdo con todo esto era Benio. Pero por suerte la amiga se la lleva para que los deje tranquilos. De esta manera, los pibes pasan un día diferente y se divierten mucho. Pero cuando están de regreso, pasa una brisa muy fuerte que despeina a la prota por un momento. Ahí la waifu se da cuenta que tiene una cicatriz, así que se siente mal porque se la hizo cuando le salvó la vida. Pero el men le dice que no fue por su culpa, aunque eso no mejoró mucho las cosas. Y es que mientras estaba caminando, se la pasaba pensando en eso en todo momento. Y bueno, mientras ella estaba toda depre pensando en eso, el prota y la nana reciben una carta de su familia, la cual los deja sorprendidos. Tanto así que al día siguiente, cuando Kobeni va a despertarlos para que desayunen, se da cuenta que no están en su cuarto y sus cosas tampoco. La waifu no tenía idea de por qué se fueron, solamente el pibe le dejó un mensaje diciendo que había regresado a su pueblo, aunque su madre y Benio le dijeron que seguro tenían una buena razón para haberlo hecho y seguramente volverían pronto, así que no debían preocuparse. Y bueno, ya estaban de vacaciones y no tenía que ir a la escuela por un tiempo. Ahí se sentía la casa muy sola, donde Mayura la llama y ella le cuenta lo que pasó, así que la waifu le dice que vaya a buscarlo. Y bueno, la waifu le tomó la palabra y fue a buscar a su crush. Ahí mientras subía a la montaña, vemos a los furros ayudando con la cosecha de lo más tranquilos, pues en realidad solo fueron a eso, pero el men la escucha y sale corriendo a buscarla. Por suerte la encuentra rápido y se refugian en una cueva esperando que pase una tormenta. Ahí la nana lo regaña porque no había contestado sus mensajes y estaba toda preocupada, pero bueno, él no tenía señal. Encima la waifu le da fiebre y le da el patatús de nuevo. Debido a esto, el emo corre al pueblo para buscar ayuda. Ahí las waifus se quedan solas, pero la enana tiene que irse un momento a buscar más leña para que no se apague el fuego. Ahí la prota comienza a tener una especie de recuerdo donde vemos que pasó una niñez muy sola. Debido a esto, piensa que los furros la abandonaron y sale a buscarlos. Y cuando todos regresan a la cueva, se dan cuenta que Kobeni no estaba, así que se dividen y comienzan a buscarla. Por otra parte, vemos que la waifu se había desmayado de nuevo, pero esta vez lo hizo al lado de un acantilado de nieve. Y bueno, como estaba en el borde, se desprende y cae al vacío. Pero por suerte, el prota llega de forma bien épica y la salva de nuevo. Así que después de un té caliente, la lleva cargada de regreso al pueblo. Ahí la prota le pregunta por qué le ocultó la cicatriz. Y el men le dice que no quería preocuparla, pero ella no quería que hubiera secretos entre los dos, ya que después de todo estaban comprometidos. Así que el men acepta lo que le dice y de ahora en adelante no le iba a ocultar nada más. Ahí en un cambio de escena, vemos que regresan a casa y las vacaciones pasan volando, porque los pibes comienzan un nuevo año escolar. Y gracias a la nana, vuelven a quedar todos en el mismo salón, donde además vemos a Kobeni muy feliz porque todo regresó a la normalidad. Y para celebrarlo, les prepara una cena a toda su familia y amigos. Y el men, como siempre, le hace cumplidos de lo rico que cocina. Pero esta vez, a la waifu parecía gustarle. Y bueno, de esta manera termina el anime. Si te gustó, deja tu like y comenta la palabra compromiso para que yo te traiga más similares y me ponga manos a la obra.